acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos por el canal 990 de Simple TV y también lo hacemos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Según un reporte de Banca y Negocios, y voy a citar, el crédito se ha venido recuperando, pero la oferta sigue siendo insuficiente para el sector productivo. Apenas representa 1,5% del Producto Interno Bruto. Hasta ahí la cita. Economistas que vienen con frecuencia al programa y que consultamos coinciden en que el encaje legal extendido además, como ha ocurrido en Venezuela en el tiempo, no hace posible el crédito bancario y que por ende se consiga un mayor crecimiento o desarrollo en el país. Y creo que ese es un buen punto de partida para nuestra conversación de esta hora con Pedro Pacheco Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Pedro, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el crédito ha tenido ese buen desempeño en el último año, aproximadamente ha crecido un 90% en términos reales, pero como tú bien leías en la nota, no es suficiente para las necesidades del país. Es una economía que ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años entre un 70 y 80%. Entonces, crecer un 90% es muy buena noticia, pero no suficiente porque tienes una base muy, muy baja. El reto está, en seguir manteniendo ese crecimiento que va a depender de varias variables, donde una de ellas es el encaje legal. Pero también hay que decir que no es la única. ¿Cuáles otras? Bueno, en este momento, más que en el encaje legal, estamos focalizados en lo que es el costo de lo que se denomina el costo del fondeo o del déficit, porque si bien es cierto que el encaje legal es de 73%, en términos reales, y por eso es que se ha podido tener ese incremento, es menor, porque los bancos incurren en un déficit, toman recursos de ese encaje. Y es muy costoso comparativamente con lo que es el devengo del crédito. Entonces, se está revisando, estamos planteando, dentro de las propuestas que nosotros hicimos el 8 de febrero en el Ministerio de Finanzas, esa es una de ellas. El reconsiderar, dado que no hemos tenido respuesta favorable en cuanto a bajar el encaje, que sí se revise el costo de ese dinero, porque tenemos que tomar en cuenta de que este año en particular las variables macroeconómicas son distintas a las de años anteriores. O sea, nuestras políticas monetarias y financieras están diseñadas para un entorno de mucha más inflación, de una mayor devaluación. Entonces hay que revisar de manera de que lo que se proyecta como un año comparativamente y tomando en cuenta lo que señalaba anteriormente, de dónde venimos, que hay unos datos de que puedes tener un crecimiento dependiendo de si tenemos o no tenemos flexibilización en las sanciones, entre un 4 o un 10%. Exacto. Entonces, en esa banda. Tenemos que asegurarnos que ese crecimiento vía crédito le llegue al mayor número de personas posible, porque lo que hemos señalado también es que no hay posibilidad de reducir la pobreza, no hay posibilidad de aumentar la actividad económica si no pasa por activar el crédito. Ese es el punto. Es Pedro Pacheco quien nos acompaña. Él es el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Todos los sectores con los que hablamos, todos los economistas, todos los analistas financieros hablan de la necesidad de eso, del financiamiento, pero partiendo de esa cifra, de un 90% de aumento del crédito en el país, ¿cuál es la realidad hoy? ¿Cuál es el monto que está a disposición? Yo me pongo en los zapatos de un particular, de un tarjetaviente, de un joven que está por casarse y que quiere tener un carro o la opción, el sueño de tener un apartamento. ¿Qué opciones tiene ese joven hoy? Sí, esas opciones hoy están limitadas. Esa es la realidad. Hay que trabajar para construirlas. Se empiezan a abrir espacios. Por ejemplo, en el caso de automóvil, hay algunos bancos que ya han hecho anuncios. Hay un programa muy interesante para el caso particular de las mujeres, que es Credimujer, el cual no se está aprovechando quizás por falta de divulgación. Lo pongo en términos muy sencillos. Una joven o no tan joven que decide comprar un computador, que decide comprar una impresora, que decide modificar su oficina. Allí hay créditos que oscilan desde $100, $500, $1,000, $20,000, al cual las mujeres tienen acceso mediante ese programa. ¿Cómo accedo a ese programa?
su banco, el banco en el cual tenga su cuenta, en la página web debe tener información en relación a Credimujer, a unas tasas del 6%, con unos plazos relativamente que son fáciles o posibles de pagar. Por lo tanto, la masificación como la teníamos en el pasado, que teníamos créditos hipotecarios, eso va a tardar un tiempo en llegar porque primero la política macroeconómica tiene que estabilizarse y segundo, el gran tema que siempre aprovecho para comentar. No nos olvidemos que en el 2017 Venezuela hizo default. Hasta que no resolvamos ese asunto y hasta que no lleguen grandes capitales y esa deuda sea reestructurada y sea puesta en los términos de cómo se va a pagar, el financiamiento va a estar muy restringido. Entonces, ese 90% de crecimiento que ha tenido el crédito se concentra en qué áreas? ¿Son créditos industriales a grandes empresas? No, se está viendo en el caso de tarjeta de crédito, a finales del año pasado ha empezado a haber una revisión en cuanto a los límites de tarjeta de crédito. Siguen siendo insuficientes. Los bancos siguen revisándolo. ¿Su tarjeta de crédito, la que tiene mayor crédito, cuánto tiene? Puede estar entre los 100, $150. Es muy poco, pero veníamos de cero, literalmente. Entonces, por eso es que insisto en lo favorable de la tendencia, más que todavía en el monto. Por supuesto que el monto es insuficiente, como también es insuficiente el poder adquisitivo en general de los venezolanos, que se ha venido recuperando. Entonces, es mucho lo que todavía queda por hacer, pero debemos mantener el foco en aquellos asuntos que se pueden resolver. Mientras tanto, buenas noticias en relación a todo lo que significa la inversión de tecnología, que estamos dando allí saltos importantes. Este año se prevé que el 70% de los usuarios ya de tarjeta tengamos el contactless y el primer trimestre del 2025 lo tengamos el 100%. Eso es una buena noticia. No nos paramos en cuanto a hacer eventos para ponernos en sintonía también con el mundo, porque estamos hablando de temas domésticos. Vamos a hacer un evento el 16 de mayo, el primer congreso de ciberseguridad, donde vamos a traer experiencias de Latinoamérica que se están simulando crisis de ciberataques. Ese va a ser un denominador común. Lamentablemente la tecnología nos trae cosas muy buenas, pero también nos trae asociado el tema de la ciberseguridad. Ayer tratamos el tema de la seguridad con dos expertos en la materia y dice, bueno, mira, lo que viene en crecimiento, lo que viene en auge son los delitos informáticos. Exacto. Claro. Entonces tenemos que trabajar en esos dos tiempos, en los temas locales, pero sin olvidarnos también de lo que está pasando en el mundo. Ahora, yo estoy seguro que el tarjeta bien te dirá hoy, mira, entre tener una tarjeta que tenga que pasar con su banda magnética o con el chip y el contactless, y tener un crédito que no sea de $150, sino 300, seguramente querrá pasar su bandita o su chip, pero con un mayor crédito. No, claro, pero lo que te voy a decir, no nos debemos paralizar, es un poco el mensaje en función de que el crédito es bajo, vamos a esperar a tener la tecnología sino que lo tenemos que hacer simultáneamente. Claro, o sea, tenemos que prepararnos para un futuro mejor. Sigue siendo un país que tiene unas condiciones favorables y tenemos que insistir en aprovecharlas. Y sobre todo reducir los niveles de pobreza y allí entra el tema de la inclusión financiera. O sea, en la medida que nosotros incorporemos, porque tenemos un país que no hay cifras oficiales, pero que un alto porcentaje está en la informalidad. ¿Cómo hacemos para incorporarlos a la formalidad? Eso requiere de incentivos. Eso bancarización. La bancarización. Entonces, ese es un buen instrumento. O sea, cuando tú necesitas una tarjeta de crédito, cuando tú necesitas un crédito, pues obligatoriamente te ves obligado a entrar a la formalización. Entonces son muchos los aspectos que toca el tema financiero. Entiendo que ahora son menos los requisitos que se piden para poder abrir una cuenta bancaria. Sí, ¿no? De hecho acaba de ser aumentado. Con tu cédula únicamente y con tu dirección puedes abrir una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. Eso sí, solo puedes movilizarla hasta un promedio de 700 euros. Exactamente. Anteriormente era 300. Ahí hay un cambio también importante que ayuda. Igualmente el tema de la digitalización, de abrir las cuentas en forma digital también se ha ido avanzando. Entonces, bueno, es ir buscando ese equilibrio mientras llega un futuro mejor que va a llegar y que eso nos va a permitir entonces tener los niveles de crédito que teníamos en el pasado, que cualquier joven
como tú decías anteriormente, esto tenía acceso para comprarse un vehículo, una vivienda, Sí. y eso lamentablemente hoy en día no lo tenemos, pero esperamos tenerlo en los próximos años. Es Pedro Pacheco quien nos acompaña, es el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Esta mañana leíamos en el portal de Banca y Negocios, como parte de nuestros titulares, lo dicho por la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Decía que la reactivación de los centros comerciales ha sido más lenta que el año pasado, después de Carnaval, temporada muy cercana a diciembre. Y es un buen punto. ¿Qué ha sido el primer mes, enero, o incluso el primer bimestre para la banca, enero, febrero? Porque solemos escuchar a los comerciantes decir con mucha frecuencia, el país se reactiva en febrero. Y después dicen, no, es después de carnavales. Ahora te dicen, no, va a ser después de Semana Santa, pero Semana Santa es 28 o 29 de marzo, es decir, ya estamos hablando en abril. Y si agregamos que la elección va a ser en julio, pues ya no sabe uno cuándo se va a reactivar el país. ¿Qué ha sido para la banca? Enero, febrero. Sí, es que predecir en Venezuela, en nuestra economía, es sumamente complicado. Es fácil equivocarse. Es fácil decir cuánto va a ser el tipo de cambio y resulta ser totalmente otro. Y esto lo que tú acabas de señalar, históricamente ha sido así. Pero la realidad nos ha demostrado de que enero y febrero, en el caso de la cartera de crédito, el crecimiento ha sido muy poco comparativamente con años anteriores. Pero creemos que es por lo que te señalaba anteriormente. Tenemos unas políticas monetarias y financieras diseñadas para un entorno totalmente distinto, de mayor inflación, de mayor devaluación. Como dice un amigo mío, cuando te aprendes la respuesta, te cambian la pregunta. Entonces, estamos en ese proceso de aprendizaje continuo. Se decía que el año 2024, por ser un año electoral, íbamos a tener mucho gasto público. Está pasando todo lo contrario. O sea, hay una restricción de la liquidez. Si lo queremos resumir, hay una restricción de la liquidez y obviamente que eso afecta al consumo. Obviamente eso afecta al crédito y es contrario totalmente a lo que se esperaba. Si hay restricción de la liquidez, si eso afecta al consumo, uno podría inferir que enero y febrero de este año la banca habrá sentido, por ejemplo, que hay menos transacciones electrónicas y probablemente que el ticket promedio sea menor. Eso es lo que registraron. Sí, o sea, los 2 primeros meses del año no son las mejores referencias comparativamente incluso con el año anterior. Pero la razón es esa. La razón es que tienes una restricción de la liquidez muy fuerte y es necesario que se revisen las políticas porque cuando tú tenías una inflación mucho mayor que la que tenías hoy, aplicaban unas políticas distintas. Y en eso sabemos que las autoridades están trabajando y están conscientes de que hay que adecuarse a esta nueva realidad y siempre teniendo en mente el mantener a raya la inflación. Sí. Lo importante del 2023 es, porque ahí se rompió un mito, que tú puedes tener crecimiento de la cartera de crédito y no necesariamente tener mayor inflación. Y lo que hay es que manejar esas políticas públicas bien dirigidas a sectores que no impliquen inflación. La inflación se combate con mayor oferta. ¿Y dónde reside, Pedro, la solidez de la banca? Porque en este entorno nadie teme por la banca hoy en Venezuela. La gente está confiada, quien tiene capacidad de ahorro en tener sus ahorros en la banca venezolana. ¿Por qué? Bueno, porque de cada 100 bolívares que tú depositas en la banca, en teoría el 70% se va al Banco Central. Entonces, prácticamente por el encaje. Entonces, prácticamente no estás tomando ningún riesgo. Porque cuando tú tomas esos depósitos, esos 100 bolívares, y tú haces malas inversiones, o tú lo depositas o lo das en un crédito, que ese crédito resulta ser incobrable, tú allí tienes un riesgo. ¿Y la banca sigue siendo negocio para el banquero? Bueno, a mediano y largo plazo tiene que serlo. Si tomas la foto, se está trabajando en función de un mejor porvenir. La foto al día de hoy, donde tienes que hacer grandes inversiones en tecnología para mantenerte actualizado, como comentábamos anteriormente, la inversión que hay que hacer para el contactless significa que hay que cambiar una cantidad de máquinas operadoras, que eso requiere de inversión, mantener estándares internacionales de prevención de legitimación de capitales. Hay una cantidad de costos que si tomas la foto hoy, esto no es el negocio más rentable, pero todos estamos trabajando en función del potencial que tiene este país y de las posibilidades que existen haciendo o ocurriendo cambios. Fíjate el caso de este año. La liberación de unas licencias o la flexibilización de unas licencias, lo que significa. Sí. Y hablamos de una empresa, todo el mundo habla de
de Chevron, pero imagínate tú en este país 10, 20 Chevrones produciendo y siendo la palanca de crecimiento, porque también tenemos que no volver a caer en el error de depender únicamente del petróleo. Entonces, bueno, es eso, es la expectativa lo que te mantiene con esa ilusión de seguir trabajando y no la foto de un momento dado. Y la banca vista como un todo, no un banco, los bancos en Venezuela, ¿qué tienen como reto para los próximos meses, para lo que queda del año 2024? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la banca? Las estrategias comunes, que independientemente del nombre del banco, todos están apuntando a... Bueno, todos están apuntando a que el COFIDE, que es el costo del financiamiento del déficit de encaje, se reduzca. Eso es algo fundamental porque ese costo hace inviable el otorgar crédito. Así de sencillo, y confiamos en que eso va a ocurrir, de que se va a revisar. En la medida en que eso se revise, se pongan unos costos que sean razonables, el crédito se reactivará y eso permitirá entonces que todo el negocio, como tú decías, en su conjunto, pues sea viable. Uno de los grandes retos, pero que no solamente es del sector financiero, sino en general es todos los modelos de negocios tienen que ser revisados por la irrupción tecnológica. Sí. Entonces, el gran reto es incorporar tecnología, personalizar el servicio y en la medida en que... Claro, para que cuando se dé esa mejora, ese cambio en las condiciones, la banca esté preparada y lista para responder. Es que mira, hay cosas que indistintamente como yo digo, de quien esté sentado en Miraflores, de quien esté gobernando, tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlas como empresarios, tenemos que hacerlas como sociedad. El impacto de la inteligencia artificial, eso tienes que incorporarlo en tus negocios, en cualquier escenario. Entonces, hagamos las cosas que en cualquiera de los escenarios tenemos que hacer. La tecnología es una de ellas. O sea, el mundo está cambiando muy rápidamente, los modelos de negocio están cambiando muy rápidamente. En el caso de la banca en particular, el impacto que tienen las fintech, cómo las incorporamos, cómo las hacemos parte de las actividades. Otro de los grandes retos es el talento, o sea, cómo convertimos, primero, retener el talento y segundo, cómo lo digitalizamos. Tenemos que poner nuestras universidades en línea con las necesidades del mercado. O sea, tenemos que revisar esos pensos, tenemos que hacerlo mucho más atractivo. Entonces, son muchas las aristas que tenemos que abordar, pero insisto, porque en Venezuela nos está tocando dos cambios o vivir dos situaciones simultáneamente, lo que es nuestra realidad local, pero también las grandes transformaciones que está viviendo el mundo. Entonces, allí es donde va a estar, digamos, la capacidad en este caso, de los empresarios, de los emprendedores, para poderse adaptar y sobre todo identificar las nuevas oportunidades que las hay. Entonces, el 2024 es un año, siempre lo decimos que cada año es particular, pero efectivamente brinda unas condiciones, el reto es cómo las aprovechamos y nos preparamos para un mejor porvenir. Claro. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Pedro Pacheco Rodríguez es presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Son las 7:29 minutos de la mañana. A ver, vamos antes incluso de compartir algunos mensajes publicitarios o de seguir adelante con nuestro seriado, que hoy tenemos ya por cuarta edición, por cuarto día consecutivo y serán durante 2 semanas. Vamos a establecer este contacto con Manuel Tangir. Él es director de Seguridad Ciudadana en Baruta. Manuel, muy buen día. ¿Cómo está? Manuel, buen día. A ver, es una conexión por WhatsApp. Vamos a ver. Manuel, ¿me escucha? Hola, te escucho. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien. Manuel, nos reportaban desde temprano en la mañana un incidente, al parecer, que involucra un motorizado en la autopista Prados del Este, a la altura de Los Campitos. ¿Qué pasó? ¿Y cierto que están desviando el tránsito? Bueno, sí, efectivamente, esta mañana... No, serias dificultades con la conexión, no nos va a funcionar a través de WhatsApp. Vamos a ver si por otra vía. Son las 7:30. Me va a permitir compartir algunos mensajes publicitarios mientras optimizamos esta llamada con, repito, Manuel Tangir. Antes hablemos nosotros, en este caso podría ser de Donsen. Tienes una filtración a lo mejor en casa, un bote de agua por arreglar. Y el problema tiene que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Pues Donsen, marca líder en Venezuela para la construcción, ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas. Fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde, mire, verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora además presentan sus nuevas líneas, la línea Firetech y la línea amarilla. Es Donsen, @DonsenPPR y donsenvenezuela.com.
También hablemos de Fospuca. Calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y ese llamado es a modernizar la movilidad de tu organización con Ryder y para empresas. Mueve a tu equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ryder. Y desde esa plataforma vas a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ryder y utiliza el código ROMAN y así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre como código, es decir, Román. Y vamos a hablarles también de Café Amanecer y con esto cierro. A levantarnos el día realmente despega con un buen café. Yo con el mejor, Café Amanecer, porque brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @cafeamanecer_. Amaneceres en primera fila. Román Losinski. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas. Muy bien. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió allí en la Prados del Este temprano? A las 5:30 aproximadamente un motorizado derrapó en la autopista. Gracias a Dios, bueno, fue atendido inmediatamente por Protección Civil, y los cuerpos de seguridad y la Policía Municipal y fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, ya está fuera de peligro. Eso fue lo que generó efectivamente una situación ahí de desvío del tránsito y, bueno, de alguna forma el levantamiento de este accidente. Exacto. Nos informaban temprano que desviaban el tránsito por Los Campitos. ¿Ya está libre el paso por la autopista? Porque, bueno, estamos entrando en la hora pico, ¿no? Totalmente libre, ya está totalmente libre. Okay. Ya se levantó el accidente, ya se recogió la motocicleta y se trasladó a la persona que de alguna manera sufrió el accidente. Gracias a Dios me acaban de reportar que está libre de peligro, con escoriaciones y golpes, pero sin ningún tipo de situación que ponga en riesgo su vida. Manuel, esta mañana leíamos en un titular de Analítica que hablaba de 120 muertes que dejaron accidentes de tránsito en febrero. Sumemos 112 que dejó enero. Estamos hablando de 232 personas que murieron en accidentes viales en nuestro país. Las responsabilidades, porque habrá responsabilidades del Ejecutivo Central, habrá responsabilidad de las gobernaciones, de las alcaldías, pero por supuesto también de los conductores, claro. Sí, fíjate Román, casualmente nosotros tenemos ahorita una política de hacer un trabajo importante sobre ese tema, incluso una campaña educativa vial. Uh-huh. Como tú dices, aquí todos tenemos responsabilidad y escudarnos y de alguna manera quitarnos esa responsabilidad sería de alguna manera bastante irresponsable. Pero creo que fundamentalmente hay un tema de conciencia ciudadana e incluso de nosotros como ciudadanos respetar y no solamente respetar, poder lograr efectivamente hacer cumplir las normas y de alguna manera utilizar los dispositivos de seguridad que nos pueden de alguna manera disminuir ese tipo de eventualidad en cuanto no a lo mejor al accidente, pero sí a las consecuencias del accidente. Y con eso hablo, por ejemplo, de los motorizados, del uso del dispositivo casco. Y, por ejemplo, hablo con el conductor de vehículos del uso del dispositivo cinturón de seguridad. Para hablarte de dos ejemplos, que son dos instrumentos de seguridad que no es que te puedan evitar el accidente, pero sí probablemente pueda evitar que pierdas la vida o que de alguna manera las lesiones sean mucho más graves. Claro. Entonces, bueno, estamos en una campaña importante sobre ese tema, incluso lo estamos haciendo con mascotas, lo estamos haciendo con dos canes de la unidad canina nuestra, uh-huh, que de alguna manera se han convertido en nuestra imagen para esto y la concientización, e incluso estamos llevándonos esto a las escuelas para poder de alguna manera hacer conciencia con los niños y que los niños hagan conciencia con los padres, un poco tratando de rescatar toda esta situación para poder de alguna manera disminuir este tipo de tasa de accidentabilidad y sobre todo las consecuencias de esa situación. Manuel, agradecido por este tiempo, este contacto, ¿ah? A tu orden siempre. Un gusto. Gracias. Manuel Tangir es director de Seguridad Ciudadana en Baruta a propósito de este incidente muy temprano en la mañana de hoy. Son las 7:35 de la mañana. Para no interrumpir luego nuestra conversación, el cuarto día de nuestro seriado, me permito cerrar la pauta publicitaria de esta hora hablándoles de